Bueno, muchas gracias por su presencia. Gestión de la calidad de servicios. ¿Qué temas vamos a tratar? Vamos a tratar cuál es el marco legal de la gestión de la calidad. Vamos a hablar de la norma técnica de gestión de la calidad. ¿Cuáles son los conductores que impactan en la satisfacción de la calidad de las personas? Y cuáles son los componentes de la calidad del modelo de gestión de la calidad. Bueno, el marco legal de la gestión de la calidad. Si hablamos del marco legal, tenemos que hablar de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. ¿Qué nos dice la política? Pues esa política comprende una serie de mejoras continuas de las acciones que se realizan desde el Estado para atender las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Pero incluye también que al hacerlo, lo hagamos de una manera eficiente en el uso de los recursos y también incluyamos mecanismos de transparencia. Incluye lo que es la mejora de los procesos en la entrega de los productos y servicios. Incluye lo que son las acciones de monitoreo y evaluación, lo cual nos va a permitir poder hacer aquellos ajustes en cada uno de los servicios que ofrecemos para poder atender mejor a nuestros ciudadanos. Estos son los pilares de la política de modernización. La gestión de la calidad se enmarca en el quinto pilar, que es sistemas de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento. Bueno, como dice Peter Drucker, lo que no se define no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, en temas de calidad, siempre vamos a estar presos a tomar mediciones y tomar el pulso de lo que hacemos. ¿Qué nos dice ese quinto pilar? Es muy importante poder contar con procedimientos para la recolección de la información y para el análisis de esta información, para poder hacer una evaluación y poder medir qué tanto estamos satisfaciendo los objetivos que nosotros mismos nos hemos trazado y cuán eficientes estamos siendo en los resultados, en el uso de los recursos. Por un lado, también nos va a permitir aprender, porque aprendemos de nuestros errores, aprendemos de nuestros fracasos, aprendemos también de las buenas prácticas que se realizan. El seguimiento, monitoreo y evaluación está orientado a lo que es la mejora continua y además gestionar el conocimiento de aquellas buenas prácticas, de aquellos fracasos también, para poder mejorar continuamente, ¿no? Y capitalizar las buenas prácticas también. Entonces, la apuesta central de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública es ir hacia una gestión pública que sea orientada a los resultados, al servicio de la ciudadanía, pero además que sea un Estado que es eficiente, que es unitario, que es descentralizado, que es inclusivo y que es abierto, quiere decir que es transparente y que rinda cuentas. Esto es, en resumen, lo que nos dice la política de modernización. Y ahora, aterrizando hacia la norma técnica de gestión de la calidad. ¿Cuál es esta línea de tiempo de la norma técnica de la calidad? Bueno, pues empieza en el 2002 con la ley marco de la modernización de la gestión pública. Luego, hacia el 2013, ya tenemos el decreto supremo 04, que es la que aprueba la Política Nacional de Modernización, que es la que conversamos hace un rato. Luego tenemos en el 2015 que se dieron ya los primeros lineamientos del manual para la mejora de atención a la ciudadanía. El 2018 se aprueba la política nacional, la política de gobierno, la política general de gobierno al 2021. Y el año pasado, en abril, sale ya la resolución de Secretaría de Gestión Pública, la 006, que es la que aprueba la norma técnica número 1 sobre la norma técnica para la gestión de la calidad de servicios en el sector público. O sea, esta es la norma que enmarca lo que es la gestión de la calidad en los servicios. Luego de esta sale la número 07, que hace unos pequeños ajustes en la norma técnica, pero va principalmente en el tema del alcance. ¿Cuál es la orientación de esta norma técnica? Es generación de valor público, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Que pasemos del enfoque de los enfoques funcionales a los enfoques de la determinación del valor público, es decir, pasar de mirar nuestro trabajo de maneras solamente el cumplimiento de las funciones a pensar
por qué es que hacemos las cosas, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades y expectativas de nuestros ciudadanos? ¿Qué productos nosotros hemos diseñado para atender estas necesidades? Y en función de ellos organizar nuestros procesos para atender mejor esas necesidades. ¿Y a quiénes les alcanza esta norma técnica de la calidad? Les alcanza, bueno, casi a todas las entidades. Tenemos, por ejemplo, al Poder Ejecutivo, a los ministerios, tenemos al Poder Judicial, al Congreso de la República, a los organismos autónomos como la Contraloría, tenemos a Salud, a las universidades públicas. En este caso, las universidades públicas es solamente a la parte administrativa. Tenemos a los gobiernos regionales, gobiernos locales, tenemos a las mancomunidades, a los organismos públicos de niveles regional y local, y en general a las entidades que están sujetas a las normas de derecho público. Pero hay entidades a quienes se les excluye de esta norma. Por ejemplo, a las municipalidades que no pertenecen a las ciudades principales. Estamos hablando de las municipalidades que son tipo E, F y G. También se excluye a las empresas del Estado y a las empresas de los gobiernos subnacionales. Por ejemplo, al Banco de la Nación está excluida de esta norma, Sedapal también, Agrobanco, Fondo Mi Vivienda, CEPOS, esas empresas están excluidas de las normas. Ellos informan anualmente a la Secretaría de Gestión Pública sus avances, pero en función a sus propias normativas. Entonces, de acuerdo a la norma técnica de calidad, ¿cuál es la definición de calidad de servicio? La calidad de servicio es la medida en que los bienes y servicios que brinda el Estado satisfacen las necesidades y expectativas de las personas. Hasta ahí es una definición común de lo que es calidad, pero además nos dice, para lo cual las entidades públicas se organizan de manera eficiente, logrando resultados esperados con el uso eficiente de los recursos. Es decir, que no solamente tenemos que atender las necesidades y expectativas de nuestros usuarios, sino que además al hacerlo debemos de hacerlo haciendo uso eficiente de los recursos. También nos habla de lo que es el valor público. ¿Qué nos dice el valor público? Nos dice que se genera valor público al realizar las intervenciones públicas con resultados efectivos, ¿no? Cada una de estas intervenciones que hacemos con nuestros usuarios, ¿qué tan efectivos son frente a las necesidades y expectativas que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, podemos generar valor a través de los diferentes servicios que realizamos, a través de las transacciones que se puedan hacer, leyes o regulaciones, garantizando el uso de sus derechos, satisfaciendo las demandas y prestando los servicios de calidad. ¿Y cómo cómo creamos este valor público? Podemos crear valor público a través de tres frentes. Uno es generando confianza con nuestros usuarios. El otro es a través de crear servicios que les sean útiles, y el otro es a través del resultado, ¿no? Ahí es el tema de impacto que realicemos. Y aquí les quiero hablar es un ejemplo del valor público de la RENIE y su servicio civil bilingüe. Ellos, por ejemplo, ellos ganaron el premio de buenas prácticas en gestión pública el año 2018 con este servicio en la categoría de servicio de atención al ciudadano. En este servicio civil bilingüe, ellos lo que han hecho es poder dar los registros, hacer que los registros de identificación, por ejemplo, puedan ser en los idiomas originales de estas personas que son nativo hablantes, ¿no? Con ello, estas personas han podido registrar han podido hacer uso de documentos, o pueden ser virtuales también, pero en su propio idioma, ¿no? Y esto ha permitido ampliar más el número de registros de las personas. Además, ellos, bueno, este periodo de evaluación ha sido del 2014 al 2017, con este servicio con pertinencia cultural han atendido a más de 750.000 personas
nativas hablantes. Y además de ello, la RENIEC lo que ha hecho es un registro de cómo se escriben los nombres en estos idiomas, ¿no? De tal manera que los que se encargan de hacer los registros no cometan errores a la hora de digitar los nombres de estos idiomas. Interesante esta propuesta de valor público, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que son los conductores que impactan en la satisfacción de la calidad. Tenemos 6 conductores y esos conductores son elementos que están presentes en cada una de la provisión de los bienes y servicios, ¿no? Y estos van a impactar de manera positiva o de manera negativa en la satisfacción de nuestros usuarios. Tenemos, por ejemplo, el trato profesional durante la atención. Es este primer contacto que tenemos con nuestros ciudadanos, que puede ser presencial, puede ser digital, puede ser por diferentes canales, pero ¿cómo es este primer trato, no? Hay un profesionalismo a la hora de la entrega, a la hora de la comunicación, ahí los tratamos a todos por igual, ahí estamos generando empatías. El otro conductor es el de la información. Aquí tenemos que ver, esta información va en 2 vías, ¿no? En cómo nosotros entregamos la información, la hacemos utilizando un lenguaje sencillo, la información que damos es información precisa, es información oportuna, nos comunicamos de una manera clara, pero también tiene que ver con la información que recibimos de nuestros usuarios, que pueden ser por diferentes canales. Por ejemplo, a través de redes sociales, ahora recibimos muchas consultas, quejas, recomendaciones, ¿no? Tenemos el buzón de sugerencias. ¿Qué tanto propiciamos que nuestros ciudadanos nos hagan sugerencias? Y el no muy llamado el libro de reclamaciones, ¿no? Generalmente todas las entidades les tienen miedo a los libros de reclamaciones, pero cuando tenemos puesta la mochila de la calidad, al contrario, a nosotros nos interesa poder conocer cuáles son estas quejas que se hacen a través de estos libros de reclamaciones, porque es el primer punto de partida que podemos tener para poder mirar cuáles son las oportunidades de mejora que tenemos. Luego tenemos el otro conductor que es el tiempo. Y el tiempo va desde que la persona está en la lista de espera para poder ser atendida hasta que la persona logra finalmente obtener este bien o este servicio que requería, ¿no? Y este tiempo también se mide cuántas veces la persona tuvo que hacer interacciones para poder lograr finalmente ser atendido en lo que era su solicitud, ¿no? Y cuán efectivo hemos sido nosotros en cumplir estos tiempos que decimos que nos demoramos. Otro de los conductores que impactan en la satisfacción de las personas es el resultado de la gestión de entrega. Aquí nos referimos a la capacidad que tiene las entidades de poder brindar un servicio de una manera correcta. O sea, ¿cuál es nuestra capacidad para entregar de una manera correcta lo que nos están pidiendo? ¿Cuál es nuestra capacidad para poder hacer cumplir correctamente cada uno de los pasos, cada uno de los procedimientos que nos piden las normas en el determinado trámite o servicio que se está haciendo? También tiene que ver con, con las facilidades que va a tener cada persona en poder recolectar toda la información que nosotros les exigimos para los diferentes trámites. Por ejemplo, antes siempre nos pedían copia del DNI, ¿no? Entre los muchos papeles, copia del DNI. Ahora ya no pedimos, pues ahora ya las entidades no piden copia del DNI porque ya es una información que todas las entidades públicas la tienen, entonces no hay necesidad de pedirla. Así como ese, puede haber otras informaciones que probablemente no es necesario estar pidiéndola. Además, también tiene que ver con informar correctamente cada uno de los pasos, o sea, que sean claros cuáles son los pasos a seguir para poder obtener el servicio que necesitamos. Y aquí les voy a mostrar un par de ejemplos de eso. Por ejemplo, tenemos a eSalud. eSalud, no sé si les pasará, pero muchas personas están mal de algo y ya al toque se van a emergencia.
pero no todos los males son emergencia. Hay muchos que son urgencias y esa es la consulta de atención inmediata del CAI. Ese es un ejemplo de ellos, de cómo informan, cómo comunican a los ciudadanos cuál es la manera para atenderse en el CAI. Entonces ellos nos informan qué es el CAI principalmente, eh, nos dicen también qué es una urgencia, porque el CAI es para atención de urgencias, qué es una urgencia, qué atenciones podemos recibir del CAI, qué males son los que están comprometidos aquí. Nos dice también cuáles son los pasos, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Cuáles son los pasos que tenemos que seguir para poder tener una atención en el CAI. Y además también nos alerta qué trámites no se realizan en el CAI. Seguramente ellos han identificado en los problemas que habrán tenido cuál es la información que las personas necesitan conocer para poder tener este servicio, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo. ¿Cómo actualizar mi foto? ¿Cómo actualizar la foto en el DNI de un menor de edad? ¿No? Eso es un servicio que he necesitado yo, ¿no? Porque el clásico de las mamás primerizas, que apenas nace el bebé le tomamos la foto a nuestro hijito y luego de unos años ya no se la reconoce en el DNI. Ya, entonces aquí nos dice la RENIC, ¿cuáles son los requisitos? ¿No? ¿Cuánto nos cuesta este servicio? En, ¿Cuáles son las características de la foto que tenemos que tomarle? En dónde, cómo se llama el servicio o el trámite que vamos a realizar y cuáles son los lugares de pago para poder pagar este trámite, ¿no? Que cuesta 16 soles. Y además nos dice que el trámite se realiza con la presencia del menor. Entonces, nosotros ya miramos esto, tenemos toda la información para poder ir y solicitar el trámite. Otros de los conductores que impactan en la satisfacción de las personas es la accesibilidad. Y en la accesibilidad tiene que ver con los canales, con cada uno de los canales que pueden ser presencial, vía telefónica, online, cada uno de los canales que usamos para realizar las interacciones. Por ejemplo, si es presencial, que tenga todas las vías de acceso para las personas con discapacidad, en la infraestructura que esté adecuada, por el teléfono. No sé si les pasa que uno pasa horas de horas tratando de comunicarse y no logra hacerlo. Los horarios en los cuales atendemos, ¿no? Ahora les voy a mostrar unos ejemplos de accesibilidad. Y el último de los conductores que nos presenta la norma es la confianza, ¿no? El poder generar legitimidad y un nivel de confianza en la entidad. No siempre vamos a tener amigos o personas que son camisetas y tenemos personas que no son adversas, ¿no? Los dos extremos nos interesan para analizar. ¿Por qué? Por lo que los dos extremos nos van a decir dónde siempre estamos fallando. Y esto nos va a dar oportunidades de mejora. O sea, a nosotros nos interesa identificar cuáles son esas oportunidades de mejora. Y por otro lado, los que son camisetas nos van a reforzar qué es lo bueno que estamos haciendo y nos van a proponer también qué otras cosas podríamos hacer para seguir gustando, ¿no? Esos son los ejemplos de accesibilidad que les comentaba. Por ejemplo, la SUNAT tiene lo que es la consulta vehicular. La consulta vehicular es un servicio que es gratuito y te permite a nivel nacional hacer una consulta sobre los datos, es una consulta confiable sobre los datos y características de los vehículos a nivel nacional. Por ejemplo, si es que estamos queriendo comprar un vehículo, te permite saber si los datos que te está diciendo la persona son correctos, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, el Págalo.p. Ese creo que es amado por muchos, porque es la aplicación del Banco de la Nación que te permite hacer los trámites de pago por las tasas de diferentes entidades, ¿no? Y al toque ahí lo puedes pagar desde una aplicación. Tenemos otro, por ejemplo, que es el de la RENIEC. En esta aplicación te permite conocer los requisitos de diferentes trámites y además te permite también hacer seguimiento al trámite que estás haciendo. Y actualmente, con el tema de la pandemia, bueno, la mayoría de las entidades han implementado lo que es la mesa de partes virtual, ¿no? También es un canal eh, de llegar a los usuarios.
el, el trámite documentario también. Finalmente, la lealtad, la confianza, la satisfacción que podamos generar en nuestros usuarios va a depender de que cumplamos nosotros con los estándares que nosotros mismos nos hemos propuesto, ¿no? Es decir, si yo digo que vamos a entregar, no sé, pues certificados en 30 días, pues cumplir esos plazos. Y bueno, en manera de resumen, ¿cuáles son los conductores que impactan en la satisfacción de las personas? Tenemos el trato profesional durante la atención, es el primer contacto, la información, el tiempo, el resultado de la gestión de entrega, la accesibilidad, que es los canales, y la confianza que podamos generar. Ahora vamos a hablar de los componentes del modelo para la gestión de la calidad. Son 6 los componentes, ¿ya? El primero de ellos es conocer las necesidades y expectativas de las personas. El segundo es identificar el valor del servicio. El tercero es fortalecer el servicio. Y el cuarto es medir y analizar la calidad del servicio. Esos 4 componentes tienen que hacerse de manera ordenada. 1, 2, 3 y 4. Luego tenemos el quinto componente, que es liderazgo y compromiso de la alta dirección. Y el último componente, que es la cultura de calidad del servicio. Vamos a explicar un poco más cada uno de ellos. Pero ¿quiénes son los responsables de realizar esta política? Bueno, el ente rector es la Secretaría de Gestión Pública, pero dentro de la entidad, el responsable es la máxima autoridad administrativa. Él es el responsable. Él va a designar un responsable para la implementación y este va a designar un equipo, pero este equipo va a ser quien esté en contacto con el ente rector, pero la responsabilidad máxima es de la máxima autoridad administrativa. Ahora hablemos del primer componente, conocer las necesidades y expectativas de las personas. ¿Qué ocurre? Tenemos que partir de identificar a través de recabar información que sea consistente. Tenemos que, de diferentes fuentes de información, tenemos que generar evidencias para poder identificar quiénes son nuestros usuarios y cuáles son sus características. ¿Cómo podemos generar estas fuentes de información? Podemos obtener a través de reportes de observación de cómo se están entregando los servicios. Podemos hacer, por ejemplo, entrevistas a los usuarios, por ejemplo, para diseñar las aulas digitales. La escuela ha hecho encuestas a diferentes usuarios de, de, de conferencias, y de acuerdo a lo que ellos hayan podido señalar en esas encuestas, es que han diseñado este modelo de aula digital. Por ejemplo, podríamos usar también ser usuarios ocultos, ¿no? Para poder identificar de qué manera es que los usuarios están haciendo uso de nuestros servicios. Y también, claro, las bases de datos. Como les comenté hace un rato, fuentes de información importantes y principal es el libro de reclamaciones, ¿no? Ahí están evidenciadas cada uno de los problemas que han tenido nuestros usuarios. Las redes sociales también, ¿no? Ahora nos llenan de información y de consultas y de observaciones a través de las redes sociales. ¿Qué hacemos con toda esa información? Tenemos que analizar esa información, hacer una segmentación de los resultados, y eso quiere decir que vamos a identificar cuál es el perfil de nuestro usuario, ¿no? ¿Quiénes son y cómo se caracterizan las personas que acceden a nuestros servicios? Por ejemplo, en la escuela tenemos, por un lado, a los servidores públicos, y por el otro lado tenemos a los directivos, y entregamos servicios diferenciados para cada uno de ellos. Tenemos también, por ejemplo, a las unidades de recursos humanos de las entidades públicas, y tenemos a los sectores, a los entes rectores,
que están interesados en diseñar cursos con nosotros para que sean implementados en los gobiernos locales y regionales, ¿no? Entonces, hay servicios diferenciados dependiendo de quiénes son los usuarios con los que nos vamos a contactar. Y en función de esto, identificar cuáles son las características que ellos de bienes y servicios que usan y que esperan también. Luego de ello tenemos el segundo componente, que es identificar el valor del servicio. Una vez que ya conocemos cómo son nuestros usuarios y cuáles son sus necesidades y expectativas, vamos a ver la mirada interna, ¿no? Primero, vamos a definir cuál es la característica de nuestro bien y nuestro servicio. O sea, ¿cómo estamos? Hacernos las preguntas, ¿no? ¿Para quién se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo se hace? Luego que conocemos bien cómo es nuestro servicio, tenemos que pensar ya en diseñar, según las expectativas que ya hemos identificado en la etapa previa, cuál sería el nuevo servicio o las mejoras que podríamos plantear a estos servicios o a estas entregas de bienes y servicios para mejorar la experiencia, por ejemplo. Pero no basta con que nos mandemos en una pensada, ¿no? De cómo es que debería ser, nos proyectamos todo, pero luego tenemos que hacer el análisis de las oportunidades del entorno. A ver, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, qué oportunidades tenemos, cuáles son las amenazas de cada una de estas propuestas que nos hemos planteado. Y en función a este análisis es que ya se decide cuál es el valor público que nosotros elegiríamos, ¿no? ¿Qué estrategia se va a seguir? ¿Vamos a mantener el servicio tal como está? ¿Vamos a mejorar en el diseño? ¿O vamos a hacer una nueva propuesta de servicio? Por ejemplo, aquí son algunos ejemplos de propuestas de valor. El trato personalizado, entrega de licencias en 3 días, e información en tiempo real, entrega de pasaporte en un día, tiempo de espera de atención de llamadas 3 minutos. Cada uno de esos ejemplos involucra que en toda la organización y en todo el proceso de la entrega del servicio se realicen muchos ajustes, ¿no? O sea, para poder entregar licencias en 3 días, pues tendrá que tenerse mapeado todo el proceso que se tiene que seguir para obtener esas licencias y hacer los ajustes para que se puedan cumplir esta promesa, ¿no? Y hay que evaluar si es que es factible hacerlo, ¿no? O sea, no es prometer por prometer algo y hacer los cambios para que podamos cumplirlos. Por ejemplo, en la escuela teníamos el problema de que nos demorábamos mucho en la entrega de certificados. ¿Qué hicimos? El primer paso fue escanearlos y enviarlos. Y el segundo paso fue ya por fin digitalizarlos y ahora todos nuestros certificados son digitales y les llega por correo electrónico al correo que ustedes hayan registrado. Luego tenemos el componente de fortalecer el servicio. O sea, ya hemos ideado y ya hemos definido cuál va a ser el valor público que vamos a entregar. Y para ello necesitamos hacer los cambios dentro de la estructura de la organización, dentro de la cadena de valor de nuestra entidad, dentro de los procesos que seguimos para hacer la entrega de cada uno de los servicios. Tenemos que definir cuáles van a ser los canales de entrega. Y para ello vamos a tener requerimientos que pueden ser de recursos, pueden ser técnicos, pueden ser requerimientos de procesos, pueden ser temas de infraestructura, ¿no? Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora que estamos atendiendo el componente de fortalecer el servicio. Luego tenemos el componente que no les gusta a muchos, pero a los que manejamos calidad sí nos gusta, es el medir y analizar la calidad de servicio. Desde que diseñamos el nuevo servicio o nuevo producto o las mejoras, tenemos que definir cuáles son los indicadores con los cuales nos vamos a manejar, ¿no? Es indicadores de conformidad, de satisfacción, de eficacia, de eficiencia. ¿Cuáles son los indicadores que nos van a interesar?
tenemos que establecer cuál es la frecuencia y cuáles son los métodos para recolectar la información. Esto es muy importante porque a veces nos pasamos registrando datos, obteniendo datos, bases de datos con información que no la usamos después. Entonces estamos tomando, estamos desperdiciando tiempo útil de estas personas. Entonces la información que debemos recabar es información que realmente nos vaya a servir después. Y ¿por qué digo que va desde el diseño? Porque a la hora que, que vamos a tomar los datos, tenemos que poder tener datos que sean confiables, ¿no? Poder, por ejemplo, en nuestro caso, muchos de los datos que tenemos parten del registro de ustedes mismos, ¿no? Ustedes cuando se inscriben llenan una serie de información al registrarse. Entonces, toda esa información luego se pasa a análisis, a consolidación y análisis de datos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, identificamos uno de los indicadores es el índice de deserción y el índice de desaprobados, ¿no? Entonces, en el caso que haya algún curso donde haya alta deserción o alto número de desaprobados, es un curso a analizar qué está pasando. ¿Por qué está ocurriendo esto con este curso? ¿Es un hecho aislado a solamente un grupo o es algo recurrente en este curso, ¿no? Nuestros cursos se hacen generalmente con muchas repeticiones. Entonces, eso nos permite, generalmente los pilotos son de un año en los cursos, entonces esto nos permite luego que tomar la decisión de que este curso pase a un proceso de mejora, ¿no? Entonces, el hacer el tomar esta información y el hacer análisis nos va a permitir determinar cuáles son las oportunidades de mejora en función a los datos que hemos obtenido. Bueno, estos son algunos ejemplos de tipos de indicadores que podríamos tener de acuerdo a la cadena de valor, ¿no? Tenemos lo que son insumos, la cadena de valor, insumos, procesos, productos y resultados, ¿no? Podemos tener indicadores de economía en lo que es analizando insumos y procesos, indicadores de eficiencia, indicadores de eficacia y en calidad tenemos vimos en lo que es productos y resultados. Puede ser, por ejemplo, cobertura. En nuestro caso, cobertura lo vemos a nivel del alcance que tenemos en la capacitación de servidores públicos o a nivel de gobiernos locales también, ¿no? Nosotros nos interesa capacitar con énfasis en los gobiernos locales y regionales. Entonces, siempre estamos también analizando qué tanto estamos coberturando en las capacitaciones a estas entidades. Analizamos también la satisfacción de todas las conferencias, los cursos. Hay encuestas que nos permiten medir la satisfacción de nuestros participantes y ello nos permite tomar también acciones de mejora. ¿Qué oportunidades de mejora? ¿Cuáles podrían ser los impulsores de las oportunidades de mejora? Tenemos aquellos impulsores que son dolor de cabeza, ¿no? ¿Y por qué son dolores de cabeza? Es cuando los indicadores están en un nivel inaceptable. Por ejemplo, que tengamos altas quejas de un tema específico o que haya muchos reclamos sobre un tema, que el deterioro de la imagen institucional también, que no tengamos recursos, que hayan altos desperdicios y reprocesos. Entonces, estos problemas nos generan dolor de cabeza y es una oportunidad para mejorarlos. Tenemos también los impulsores que son alertas, que son factores externos, que pueden ser cambios normativos. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando hacemos cursos diseñados con entes rectores y cambia la normativa, pues esa es una alerta porque este curso tiene que pasar a revisión nuevamente. Y también tenemos los impulsores que son de ambición, ¿no? En este caso, los indicadores pueden estar en un nivel aceptable, pero nosotros queremos, pues, mejorar, ¿no? O crear nuevos beneficios para los ciudadanos, queremos aumentar la empatía, ¿no? Eso ya lo define la alta dirección. Tenemos el componente de liderazgo. Como les comentaba, la alta dirección
Es muy importante su participación porque él es quien lidera la gestión de la calidad, él es quien nos da las condiciones y propicia el ambiente adecuado, nos da los recursos y nos ayuda también a reducir las barreras de cambio. Hay a veces personas que son adversas al cambio y necesitamos el apoyo y el compromiso de la alta dirección para disminuir estas barreras. El, 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 el liderazgo y compromiso de la alta dirección también nos va a permitir que se promueva una cultura de calidad de servicio, que es justo el último componente del modelo de gestión de la calidad. Y aquí lo que necesitamos es, si es que queremos cambiar la cultura de calidad, tenemos que primero identificar cuáles son estos comportamientos que no son deseados en nuestra entidad, ¿no? Y cuáles son esas acciones que queremos cambiar, o sea, cómo es que deberíamos de ser, ¿no? Tenemos que propiciar que todos los colaboradores participen en presentar propuestas de mejora, en presentar nuevas ideas, nuevos proyectos. Y además también tenemos que promover el trabajo, el trabajo en conjunto y el conocimiento de equipo. ¿Qué queremos decir con esto? Que necesitamos hacer, por ejemplo, podemos hacer pasantías de unas personas en otro equipo para que se llene de esta energía de este equipo. O podemos hacer también la inducción, que es lo común, ¿no? La inducción de las personas nuevas para que conozcan cuál es la cultura y la calidad de servicio de la entidad. Y podemos generar la vocación de servicio, podemos hacer que las personas lleven cursos de servicio al ciudadano. Y en resumen, estos son los 6 componentes de la calidad, del modelo de la gestión de calidad de servicio. El primero es conocer las necesidades y expectativas de las personas. El segundo, identificar el valor del servicio. El tercero, fortalecer el servicio. El cuarto, medir y analizar la calidad del servicio. El 5, el liderazgo y compromiso de la alta dirección. Y el sexto, la cultura de calidad de servicio. Conclusiones. Para gestionar la calidad de los servicios debemos conocer primero cuáles son las necesidades y expectativas de nuestros usuarios y generar un valor público haciendo un uso eficiente de los recursos. Debemos de medir el servicio a través de los conectores de la calidad, ¿no? ¿En qué medida cada una de las promesas que hemos hecho en cada uno de estos conectores se están realizando bien y según esto poder generar oportunidades de mejora? Y importante, el compromiso, el implementar la gestión de la calidad es el compromiso de la alta dirección. Y bueno, agradecerle su participación, agradecerle su interés en participar de estas conferencias. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.